En el libro de Hebreos, y en este espacio, si usted es primera vez que viene, si nunca ha pisado una iglesia o si quizás ha ido a otras, yo voy a compartir una reflexión breve de alrededor de 1 hora y media, 2 horas, no mentira, no tanto tiempo, queremos que vayan y almuercen a la hora. Yo voy a compartirles una reflexión breve de la Biblia que tengo fe que va a ser de bendición para usted, para su semana, para su crecimiento espiritual y para lo que sea que estás viviendo el día de hoy. Así que solo le pido que tenga un tiempo de expectativa, abra su corazón, su mente a lo que Dios quiere hablarle el día de hoy. En el libro de Hebreos, en la Biblia, capítulo 6, el escritor comienza hablando sobre personas que son inmaduras en su fe. Aquí no hay ninguna de esas. El escritor comienza hablando de personas que han escuchado el Evangelio, que han recibido el Evangelio, pero que por alguna razón no han comprendido la trascendencia o la profundidad del mensaje de Jesús para sus vidas. Desde el verso 1 al verso 3 de ese capítulo, comienza a hablar acerca de cómo esas personas muchas veces tocaron o experimentaron algo del cielo, pero se alejaron conforme las circunstancias de su vida fueron apareciendo. Del verso 4 al verso 7 incluso dice que experimentaron la obra del Espíritu Santo en su vida, pero se alejaron de Dios, dice el escritor. Más adelante en el verso 7, el del 7 al 11, el escritor aclara que los que estaban recibiendo esa carta, porque todos los libros de la Biblia tienen un receptor específico. No era escrito para nosotros, a pesar de que hoy día podemos interpretar principios de todo eso que se escribió, que son aplicables a nuestra vida. La carta de Hebreos se escribió para un público específico. Y el que la escribe, que no sabemos exactamente quién fue, el autor, algunos presumen que fue Pablo, pero no están seguros de eso, dice, ustedes no son de esos. Es decir, ustedes no son de quienes escucharon, experimentaron, pero se alejaron. Y dice todo lo contrario, dice, ustedes están destinados a cosas mejores. ¿Cuántos están destinados a cosas mejores en el nombre de Jesús? Amén. Pero dice, las cuales vienen con la salvación. Es decir, que aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús, estamos destinados a cosas mejores. Me encanta, porque a veces la gente piensa que en la iglesia venimos a darnos latigazos en la espalda por los pecadores que somos. Pero Dios tiene para su vida cosas mejores, y esas cosas mejores comienzan cuando tú y yo damos un paso de fe, recibimos a Cristo en nuestra vida, y no es para darnos latigazos, porque todo lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Es decir, que el evangelio no es para condenarme, el evangelio es para salvarme, animarme y llevarme a todo lo que Dios tiene para mí. Amén. Del verso 7 al 11 entonces dice, ustedes están destinados a cosas mejores. Y cierran el verso 12, del 11 y 12, dice, un ejemplo de la Biblia acerca de aquellos que perseveraron en su fe. Y cita un ejemplo que usted probablemente ha escuchado la historia de este personaje, que es el ejemplo de Abraham. Ahora, el escritor en este pasaje establece una diferencia entre dos tipos de personas. Aquellos que escucharon el evangelio, experimentaron el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero se alejaron, y aquellos que perseveraron en su fe para heredar las promesas de Dios, como es el caso de Abraham. Ahora, mi pregunta esta mañana, y con esto lo invito a reflexionar un poco en la situación de su vida en este momento. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres del primer grupo? Quizás has escuchado acerca de Jesús, quizás has tenido experiencias con Él, quizás has vivido milagros en tu vida, quizás has experimentado una porción de lo que el cielo puede hacer en ti, en tu familia y en tu entorno. Pero quizás eres de ese primer grupo que, a pesar de lo que has vivido y has escuchado, no has profundizado y has terminado de comprender la trascendencia que el evangelio tiene para tu vida. Quizá eres de ese primer grupo y no hay ningún problema. Yo también fui de ese primer grupo por mucho tiempo en mi vida. No hay nada de qué avergonzarse. Sí hay cosas que podemos cambiar para poder entrar en el segundo grupo, que es el grupo en el que Dios nos quiere, de aquellos que perseveran en su fe y heredan las promesas de Dios para su vida. Y yo pregunto esta mañana, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres de los que escucharon y se alejaron? ¿O eres de aquellos que escucharon,
perseveraron y heredaron o heredan y siguen heredando las promesas de Dios. Le invito a reflexionar en eso a lo largo de esta mañana, porque el tema que voy a compartirles se trata un poco de eso. Hebreos capítulo 6, sigue el escritor del verso 13 al 20, y aquí comienza a narrar la historia de Abraham en una síntesis muy corta de lo que sucedió en su vida. Dice, por ejemplo, estaba la promesa de Dios que le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios para quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar, escuche bien, totalmente seguros. ¿Quién está totalmente seguro aquí hoy de lo que Dios tiene para su vida? Yo lo animo a que usted esté totalmente seguro de eso. De que Él jamás cambiaría de parecer, me encanta. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Es decir, Dios dijo lo que iba a hacer y se comprometió a hacerlo. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es, escuche bien, imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Verso 19, y sobre esto voy a hablar el día de hoy. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Si no entendió esa última parte, no se preocupe. Yo tampoco la entendía en algún momento de mi vida. Hay que estudiar a veces un poquito más a profundidad para entender lo que el autor está diciendo, pero quiero que se lleve esta idea. El escritor está diciendo que hay una esperanza a la que tú y yo debemos aferrarnos. Y nos vamos a aferrar a ella tanto como un barco para mantenerse estable y firme en medio de las diferentes temporadas del mar se aferra a su ancla. Si no lo escuchó, no se preocupe, ya se lo digo. Tanto como un barco se aferra a su ancla, tú y yo estamos llamados a aferrarnos a la esperanza que hemos recibido de parte de Jesús y gracias a Jesús. Ahora, como país, estamos entrando en una etapa, en un ciclo, en un momento que para mí es profundamente peligroso y nocivo desde el punto de vista espiritual. Y usted va a decir, el pastor va a hablar de política. No, yo no hablo de política. Yo hablo de cosas espirituales que muchas veces tienen aplicación al acontecer político de nuestra nación y de cualquiera donde esté hablando. Pero yo voy a hablarle del lado espiritual, de lo que se trata este tipo de etapas. Estamos en las vísperas de elegir un candidato que tiene en los ojos humanos la capacidad de cambiar el destino de nuestro país y de todas las vidas de las personas que forman parte de esta nación. Y como resultado de estar en esa etapa, se generan muchas expectativas, se genera mucha incertidumbre, se genera mucho que estamos esperando que va a suceder y no estamos del todo claros en qué va a pasar. Esas expectativas generalmente están marcadas por cosas como las noticias, por las estadísticas, por los años anteriores y lo que hemos experimentado en esos años, por los discursos, por los rumores que se transmiten día a día entre personas que están en la calle y de repente se ven y dicen, escuchaste lo último, sabes lo que hizo fulanito, sabes lo que dijo el otro, viste lo que hicieron en tal lugar. Y pasamos de una etapa donde no teníamos nada que pensar acerca de ese tema a estar muchas veces 100% invertidos y conectados en el acontecer político nacional. Ahora, como resultado de eso, en nuestro corazón se genera una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y esta pregunta me la han hecho últimamente porque, no sé, quizás quieren saber mi opinión. Algunas personas lo hacen simplemente para ver si yo me voy a meter a hablar de política y voy a mezclar una cosa con la otra. El aceite no se mezcla con el agua.
Y yo hablo del lado espiritual de las cosas. Y siempre que voy a dar una opinión, voy a hablar de eso cuando lo hago en público. Yo tengo obviamente y tengo derecho a tener mi opinión personal acerca de la situación, pero si usted me pregunta, yo le voy a dar siempre mi perspectiva espiritual. Como resultado de entonces este ciclo que estamos viviendo, surge esa pregunta, y me han hecho esa pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal? ¿Ganará este hombre o ganará el otro? ¿Seguiremos como estamos o algo va a cambiar? Y yo me pregunto siempre, cuando alguien se me acerca a hacerme esa pregunta, ¿qué importa? ¿Qué importa? Y usted dirá, ¿cómo que qué importa? Usted dirá, tú no sabes todo lo que yo he vivido, todo lo que mi familia ha experimentado, todo lo que ha pasado, todas las cosas que han sucedido en los últimos años. Pero mi pregunta siempre es, ¿qué importa para un hijo de Dios? ¿Qué relevancia, qué influencia, qué trascendencia tiene el acontecer político para un hijo de Dios? Y eso es lo que yo me pregunto, y no me lo pregunto desde una posición de superioridad, como si muchas veces las cosas que suceden en el entorno no me afectan, pero yo debo pasar mis pensamientos y mis opiniones por el filtro de mis principios y valores cristianos. Y la Biblia me enseña a que yo debo poner mi mirada en el reino de Dios y no en el reino del hombre. Y cuando yo pongo mi mirada en el reino de Dios, los acontecimientos que suceden en el reino del hombre no deberían afectarme tanto como aquellos que no viven como yo en ese reino de Dios. Y de la misma manera, querido amigo, querida amiga que estás allí sentado, si tú eres un hijo de Dios, tú también tienes que pasar tus pensamientos, tus opiniones, tus perspectivas, todo lo que tú piensas que va a suceder por el filtro de tu identidad como hijo de Dios, porque lo que sucede en el reino del hombre no va a suceder en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay crisis, en el reino de Dios no hay problemas, en el reino de Dios no hay enfermedad, ni hay ansiedad, ni hay escasez. El reino de Dios no cambia a pesar de que el reino humano cambie muchas veces. Usted dirá, pero ¿cómo dices eso? Vivir en el reino de Dios si tú vives en Venezuela. Ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y yo reflexionaba en lo siguiente. El autor de Hebreos está hablando de Abraham. Abraham tuvo una promesa de parte de Dios de que su descendencia se iba a multiplicar. Y dice, iba a ser tan grande que iba a ser incontable, tanto como es imposible contar la arena del mar. Pero a los 75 años, Abraham recibió esta promesa y pasaron 25 años para que la viera materializada en su vida. Cualquier coincidencia con la realidad actual no viene al caso. No eche su cabeza a pensar. Pasaron 25 años para que Abraham viera esa promesa materializada. Durante 25 años de la vida de una persona, muchas cosas pueden suceder. Su entorno puede cambiar, sus amigos pueden cambiar, la situación del país o la nación en la que vive pueden cambiar, personas pueden llegar e irse de su vida, quizás las circunstancias climáticas podrían cambiar, la política del reino en su alrededor podría cambiar, la economía podría cambiar también, pero durante 25 años Abraham se aferró a la promesa que Dios le había hecho de que su descendencia sería numerosa. Ahora, no vino sin retos personales. Abraham en una ocasión incluso cometió el error de acostarse con su criada en la desesperación de su esposa porque se cumpliera la promesa, porque como seres humanos muchas veces tratamos de acelerar los tiempos de Dios, pero Dios es atemporal. Dios no está pensando en términos humanos de cuántos años han pasado. Dios va a hacer las cosas en el tiempo que Él crea correcto. Amén. 25 años de no ver lo que Dios le había prometido materializarse en su vida. Y de la misma manera, cuando un barco está en alta mar, cuando está navegando, el mar puede muchas veces cambiar de situación. Quizás comenzó el viaje en un mar apacible, tranquilo, pacífico. Todo estaba en calma.
y de repente se desata una tormenta y el barco comienza a tambalearse. Y de repente las olas comienzan a crecer y el capitán del barco comienza a decir: esto no lo tenía pensado, no sabía que esto iba a pasar. Imagínese un barco que está 25 años navegando. ¿Cuántas tormentas, cuántas dificultades, cuántos cambios climáticos, cuántas nubes grises y días soleados ese barco va a ver? Ahora, yo quiero decirle algo esta mañana, y este es el título de mi mensaje. El mar siempre va a ser el mar. Y el mar, siendo mar, va a cambiar muchas veces. El barco está en el mar. El mar puede subir su corriente, puede tener corrientes fuertes, las olas se pueden levantar en contra del barco. Eso es normal del mar. Eso va a suceder si tú pasas muchos años navegando. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu ancla? Porque el mar va a actuar como el mar actúa. Y la pregunta no es ¿qué va a hacer el mar? Porque eso ni tú ni yo lo podemos predecir. La pregunta es ¿dónde estás tú anclado? Porque el mar va a cambiar. La situación política va a cambiar, la situación económica va a cambiar, los candidatos van a ir y venir, las promesas que te hagan van a cambiar también. Tu situación económica de pareja, matrimonial y familiar, tus negocios, todo lo que está en tu entorno va a cambiar. El mar siempre va a ser el mar. El problema es ¿dónde está mi ancla? Porque si mi ancla está en el lugar correcto, así el mar haga lo que haga, mi barco se mantendrá estable. Entonces la pregunta no es ¿qué está haciendo el mar? La pregunta es ¿dónde está mi ancla? Y el escritor de Hebreos nos llama a poner nuestra fe en el mar. No, ¿verdad? Él dice, y esta esperanza que depende de las circunstancias que... No dice eso, ¿verdad? Y esta esperanza que depende de los políticos... No dice eso, ¿verdad? Y esta esperanza que depende de cómo le vaya a la economía... No dice eso tampoco, ¿verdad? Dice, y esta esperanza que es Cristo Jesús es un ancla firme para mi vida, que aun cuando cambie la circunstancia a mi alrededor, aun cuando el mar se levante en mi contra, aun cuando el día se ponga nublado, aun cuando las olas se levanten, mi barco estará estable porque yo estoy anclado en la roca firme que es Cristo Jesús. El escritor nos reta a que nuestras esperanzas no estén puestas en lugares incorrectos, sino que estén ancladas en aquel que no se mueve, que nada lo cambia, que nada lo afecta, que nada puede hacer algo en su contra. Y ese alguien es Jesús. Escúcheme bien, yo no puedo controlar lo que el mar va a hacer. Por eso cuando la gente me pregunta ¿qué va a pasar? Yo le digo, no lo sé. Y yo puedo tener mi opinión personal acerca del tema, pero la pregunta en el fondo es, ¿qué importa qué va a pasar? Yo no dependo de eso. Mi vida no depende de eso. Mi familia no depende de eso. Mi matrimonio no depende de eso. Mis circunstancias no dependen de eso. Mi economía, mi éxito profesional no dependen de eso. Todo en mi vida depende de una sola persona y no es un político, es Cristo Jesús. Y todo lo que suceda en mi vida, o Él lo va a permitir o Él lo va a impulsar. Lo que suceda en mi entorno es irrelevante para un hijo de Dios, porque su vida no está anclada en políticos, su vida no está anclada en economía, su vida no está anclada en una oportunidad, en un jefe o en una empresa. Su vida está anclada en Cristo Jesús. Y lo que Él quiera para su vida lo va a mantener estable aun cuando el mar se mueva. 2 personas dijeron amén. Bien por esas 2 personas, porque van a pasar este ciclo sin problemas. Yo espero que más digan amén después de que terminemos de hablar, porque de lo contrario va a cerrar este ciclo y su barco no va a estar tan estable como usted espera. En un tiempo donde la gente se está preocupando por lo que va a hacer el mar, tú y yo estamos preocupados o debemos estar preocupados por dónde está nuestra ancla.
Eso es lo más que importante. Lo más que importante no es lo que suceda en el entorno en el que vives. Lo más importante es dónde está anclado tu corazón, tu esperanza, tu futuro y tu espíritu. Es en ese lugar, en esa ancla, donde tú vas a encontrar la estabilidad que necesitas para que si aún el mar se levanta en tu contra, tu barco permanezca estable en el nombre de Jesús. Entonces tú y yo estamos llamados a anclar nuestra esperanza en una sola persona. Por eso yo le digo hoy, con toda firmeza y para que no me lo pregunten más, vote por quien le dé la gana. Vote por quien le nazca en el corazón. Ore por eso y vote por quien usted quiera. Yo no soy quien para decirle por quién votar. Pero solamente ponga su fe en una sola persona. No en un político, no en una boleta, no en un cambio de gobierno. Ponga su fe en Jesús, porque Él es el único que va a mantener su vida anclada cuando el mar se mueva. Mensaje de Día de las Madres, ¿verdad? Yo comparto lo que el Espíritu Santo me da, lo siento. El mar siempre será el mar, pero si mi ancla está firme en Jesús, Él es mi roca, Él es mi fundamento, Él va a darme la estabilidad para que aun cuando el mar se mueva e incluso venga en mi contra, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis circunstancias económicas, mi trabajo, mi negocio, mi profesión y mi futuro se mantendrán firmes. No importa lo que haga el mar, lo importante es dónde estás tú anclado. Mi futuro no depende del mar, depende, escúcheme bien, de la fuerza de mi ancla. ¿Y sabe qué sucede? Que muchas veces, y por esto digo que este ciclo y esta etapa es a veces perjudicial desde el punto de vista espiritual, porque a veces como hijos de Dios estamos navegando a la deriva, estamos andando a la deriva. Y nuestra vida no se siente estable, nuestro futuro no se siente predecible. Lo que va a suceder en mi familia y en mi matrimonio y en mi negocio no se siente que está bajo el control mío porque estoy navegando a la deriva. Mi ancla no está echada, el barco no está estable. Y en temporadas como esta, donde mucho de lo que dice las noticias a tu alrededor o las personas a tu alrededor es: de esto depende tu vida, podemos llegar a pensar que eso es así. Podemos llegar a pensar que de este suceso político depende nuestro futuro. Pero querido amigo, querida amiga, si tu vida está anclada en Cristo, si tu esperanza está puesta en el lugar correcto, que es Él, tu vida puede ver distintas temporadas en el mar a tu alrededor, pero tu barco seguirá firme, tu barco seguirá estable. Tu familia, tu futuro, tu matrimonio, todo tiene un futuro predecible y ese futuro es bueno en el nombre de Jesús. Porque los planes de Dios para sus hijos son planes de bien, son planes de prosperarlos y hacerlos crecer, sea donde sea, en el mar que sea. Ahora, aquello entonces donde ponemos nuestra esperanza se convierte en el ancla de nuestra vida. Si mi esperanza está puesta en el lugar correcto, mi vida se va a mantener estable. Pero si mi esperanza está, y aquí quiero llamar tu atención a que hagas un análisis de tu situación actual, porque si tu esperanza está en tu dinero, en tu salud, en tu pareja, si tu esperanza está en una figura política, si tu esperanza está en un cambio en la economía, si tu esperanza está en algo que no puedes ver ni controlar, tu esperanza está puesta en el mar. Y no nos llama este escritor de Hebreos a tener nuestra esperanza anclada en el mar. Nos llama a tener nuestra esperanza anclada en nuestra convicción de que Cristo está al control de nuestra vida. Entonces, si nuestra esperanza está anclada en el lugar incorrecto, ¿qué va a pasar con el barco cuando el mar comience a levantarse en su contra? ¿Qué va a pasar cuando llegue una tormenta? ¿Qué va a pasar cuando el día se ponga nublado? El barco se va a mover y va a quedar a la deriva.
Y le digo, muchos creyentes, muchos hijos de Dios que dicen seguir a Jesús, han vivido muchos cambios en el mar a su alrededor que los han hecho irse a la deriva. Han perdido su norte, han perdido su ánimo, han perdido su ímpetu, han perdido su fe. Y el autor de Hebreos habla de estas personas específicamente diciendo, son aquellos que escucharon el evangelio, son aquellos que experimentaron la presencia del Espíritu Santo, pero luego se alejaron. ¿Por qué se alejaron? Porque un barco a la deriva no se puede mantener en el mismo lugar. Porque un barco sin ancla no puede mantenerse firme. Un barco que somos tú y yo necesita estar anclado en la esperanza que es Cristo Jesús para nuestra vida, para que pase lo que pase en el mar a nuestro alrededor, podamos seguir firmes en la promesa que Él ha hecho para ti, para mí, para tu familia, para tu futuro. Nuestro barco tiene que estar anclado a Jesús. De lo contrario, vamos a estar a la deriva. Y por eso muchas personas han decidido irse de este país. Muchos han decidido cerrar todo lo que estaban emprendiendo. Muchos han decidido venderlo todo. Muchos han decidido dejar todo atrás, sus hijos, su familia, todo, porque creen que su ancla está en la situación a su alrededor. Pero lo que verdaderamente puede mantener tu barco firme siempre ha estado frente a tus ojos. Siempre Dios te ha dicho que si Él hizo la promesa, Él va a cumplirla. Dios no puede mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él prometió para sus hijos planes de bien, planes de prosperidad y de crecimiento, Dios es fiel a sus promesas. Ánclese en la promesa de Dios. Ánclese en lo que Dios ha dicho de usted y lo que está diciendo para tu vida, porque eso es lo que te va a mantener firme, haga lo que haga el mar. Entonces, tú y yo no estamos llamados a creer en un cambio político. Ya lo digo de una vez. Yo en eso no tengo ningún tipo de pelos en la lengua. Tú y yo no estamos llamados a creer en un cambio en la economía. Tú y yo estamos llamados a poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y Él es el que va a causar cambios en nuestra vida. Amén. Yo hice estas declaraciones para el día de hoy. Se las quiero compartir, a ver si usted se quiere aferrar a esas ideas que yo considero que Dios habló a mi vida para que yo transitara esta temporada y esta etapa libre de preocupaciones. Si aún 1000 presidentes pasaran por mi país, mi rey sigue siendo uno solo. Si las cosas cambian o siguen igual, Dios siempre será el mismo. Si las cosas mejoran o empeoran, mi vida está bajo el control de Dios. Grábese esas 3 declaraciones en su vida, en su cabeza, en su mente. Y la próxima vez que alguien le pregunte qué va a pasar, dígale, no importa lo que vaya a pasar. Yo tengo un solo rey. Yo no necesito políticos que vengan a cambiarme mi vida. Cristo ya cambió mi vida en la cruz. Cuando yo lo recibí, todo en mi vida cambió y no necesité que un ser humano lo hiciera por mí. Aun cuando todo cambia a mi alrededor, Dios sigue siendo el mismo siempre. Y aun cuando las cosas puedan empeorar, mi vida está al control de Dios. Lo importante, querido amigo, querida amiga, mamá, que estás aquí el día de hoy, quizás te has cuestionado si tus hijos tienen futuro en un lugar como este. Quizás te has cuestionado si es la mejor decisión para tu familia estar en este país. Quizás te has cuestionado si estás haciendo lo mejor para darle a tus hijos lo que ellos se merecen. Yo quiero decirte algo. Lo importante no es lo que haga el mar. El mar siempre va a ser el mar. Lo importante es dónde está tu ancla. Si Jesús es el ancla firme de tu vida, si tu vida está fundamentada en Él y en sus promesas, las olas pueden ir y venir. El mar se puede poner recio o puede estar tranquilo. Las nubes pueden ponerse grises o quizás el día esté soleado de vez en cuando, pero nada importa lo que el mar haga, porque Jesús es quien te sostiene, es quien te mantiene firme, es quien va a cuidar de que el futuro que Él te ha prometido para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu negocio, tu emprendimiento, se cumpla.
Miren lo que dice el autor de Hebreos. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Y estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¡Wow! ¿Usted sabe a quién le encanta hacer promesas? A los políticos. ¿Usted sabe a quién le encanta dar opiniones? A la gente que trabaja con estadísticas. ¿Usted sabe a quién le encanta hablar de lo que va a suceder? A sus vecinos y a sus amigos. A eso les encanta decir qué va a pasar. Pero si tú me preguntas a mí qué es lo que va a suceder, mi respuesta va a ser: eso no es mi problema. Mi vida está al control de Dios. El mar puede cambiar, las circunstancias pueden ser diferentes, las olas se pueden levantar, las cosas a mi alrededor podrían empeorar, pero mi barco está anclado en un lugar firme, que es la roca, que es Cristo Jesús. Le dejo este pensamiento. Mientras más fuerte sea la tormenta, mientras más fuerte sea el problema económico, mientras más fuerte sea el problema que tienes con tu pareja, mientras más fuerte sea la situación que estás viviendo en este momento de enfermedad, de preocupación, de ansiedad, quizás perdiste a un ser querido, mientras más fuerte sea la tormenta, más debo aferrarme a mi ancla. En el medio de la dificultad, en el medio de los días grises, de mucha lluvia, cuando las olas se levantan, un barco depende 100% de su ancla. Y si su ancla está echada, y si su ancla es pesada y es fuerte, ese barco no se va a mover. Ese barco se va a mantener firme, porque su ancla está firme también. 3 cosas en las que puedes anclarte en un tiempo de tormenta. Número 1, ánclate en tu identidad como hijo de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por escuchar el mensaje de Cristo. Otras versiones dicen otras cosas, pero me encantaba esa. La fe viene por escuchar el mensaje de Cristo. Y en la Biblia, todo lo que la Biblia dice de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús son declaraciones poderosas que nos van a mantener firmes en el día de la tormenta. Y hoy quiero decirte, mamá, que estás allí escuchándome, eres amada, eres redimida, eres más que vencedora, eres un barco firme en la tormenta, eres preciada para Dios, eres valiosa para Él, tienes en ti todo el potencial del cielo. Y se lo digo a los padres también, obviamente. Eres adoptado, eres redimido. Las promesas de Dios en tu vida son en sí y amén. Se van a cumplir. Y lo que tú eres es un ancla para ti. Porque si yo sé quién soy, en el medio de la tormenta o cuando el enemigo venga a decirme mentiras acerca de lo que va a suceder con mi futuro, yo voy a decirle: qué bueno que me lo dice, me hace más fuerte. Pero yo no soy nada de eso. Yo soy amado, soy redimido, soy adoptado, soy más que vencedor, soy un conquistador en el nombre de Jesús. He sido amado de tal manera que no hay nada que en mi vida pueda suceder que cambie esa identidad. Cuando estamos seguros de quiénes somos, sabemos que tenemos un futuro seguro, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted quizás es venezolano por un tiempo determinado, pero si tú has recibido a Cristo en tu vida y has puesto tu fe en Él, eres un ciudadano del reino. Tu vida terrenal va a terminar y tu ciudadanía celestial va a seguir intacta. Tú tienes entrada al reino de Dios. Nuestro futuro no depende del político de turno. Nuestro futuro está en manos de Jesús. Ánclate, número 2, en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, que venimos leyendo igualmente, verso, casi se me pierde, pero no.
16 al 18, les decía: ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar, diga conmigo, totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Las promesas de Dios que Él ha hecho para nosotros no dependen del mar. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y si Él dijo algo de nosotros, y si Él habló algo de nosotros como pueblo de Dios que somos, sus promesas se cumplen. A diferencia de los políticos de turno, Dios sí cumple sus promesas. Dios sí hace honor a lo que Él ha prometido. Y no solo habla promesa, jura por ellas, para que no haya duda de que Él las va a cumplir. Y finalmente, ánclate en el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versos 18 y 19. Son palabras que uno puede atesorar en su mente cuando viene el tiempo de tormenta. Dice Pablo: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Usted sabe, cuando vienen estos ciclos y estas temporadas, ¿usted sabe quién ama a la gente? Los políticos. Ahí aman a todo el mundo. Cuando ya pasan las elecciones ya no se acuerdan ni siquiera de la gente que estaba a su alrededor. Pero ¿sabe quién te ama para siempre? Dios. Su amor nunca falla. Su amor nunca cambia. Su amor se mantiene, persiste, persevera, aún en tus momentos más bajos, aún en tus momentos de mayor tormenta, aún cuando el mar a tu alrededor se levanta y tu fe comienza a flaquear. El amor de Dios por ti permanece. El amor de Dios es tan profundo, que se convierte en un ancla, porque va tan profundo en nuestro ser que transforma nuestra perspectiva de la vida, transforma nuestra perspectiva de nuestro matrimonio y de nuestra familia y de nuestro entorno. El amor de Dios es tan profundo que por muy lejos que podamos tú y yo ir, el barco se mantiene estable porque el amor lo ancla al lugar donde Dios te quiere. Miren esta cosa interesante acerca de las anclas. Y lo leía y decía: la Biblia a veces es mucho más profunda de lo que parece. Cuando un barco está anclado, hay una cadena que sostiene el barco. Esa cadena está conectada al ancla y conectada al barco. Y cuando la tempestad mueve el barco, la cadena se tensa. Y esa tensión genera muchas veces incomodidad, fricción, movimiento. A veces sientes que la cadena se va a romper. Pero me encanta esto. Cuando la marea baja, cuando la tormenta se calma, cuando el sol sale, la misma fuerza que tensó la cadena hace que el barco regrese a donde estaba su ancla. Querido amigo, querida amiga, quizás las temporadas que has estado viviendo te han llevado a alejarte del ancla que es Cristo Jesús en tu vida. Quizás ha habido tensión en la relación que tienes con Dios. Quizás has cuestionado si Dios realmente te ama o si Dios realmente va a cumplir lo que Él ha prometido. Quizás te has cuestionado si realmente Dios va a cuidar de tu familia si algo malo sucede en este país. Y yo quiero decirte algo. Esa tensión es natural. Eso sucede. En distintos momentos de nuestra vida, muchas veces nuestra relación con Dios se va a sentir tensa. Se va a sentir como que si algo se va a romper. Pero el sol va a salir. El mar se va a calmar. Las temporadas y las tormentas van a cesar.
Y el mismo amor que te trajo cerca de Cristo, cuando estabas en tu momento más bajo, cuando estabas lejos de Él, te va a volver a acercar para que tú recuerdes que tu fe no está en el entorno, que tu fe no está en la economía, tu fe no está en la política, tu fe no está en un candidato, tu fe está en Cristo Jesús. Él va a traerte de vuelta, va a acercarte a su amor, va a acercarte a sus promesas, va a acercarte a tu identidad como hijo de Dios para que tu fe permanezca, persevere y con paciencia heredes las promesas de Él para tu vida. ¿Y cuántos dicen amén esta mañana? Que hay un Dios que te ama, hay un Dios que ha hecho promesas de bien para ti, para tu familia. Él tiene planes de bien para ti, querido amigo, querida amiga. Él tiene planes de bien para nuestra iglesia. Él tiene planes de bien para nuestro futuro. Él tiene planes de bien para todo lo que tú te imaginas y has soñado y Él ha prometido. Él va a cumplir lo que Él ha prometido. El mar va a ser el mar. El mar va a hacer lo que el mar hace. Tú mantente anclado, porque así tu barco se mantendrá firme aún en medio de las más difíciles tormentas.